El estrecho de Hormuz volvió a colocarse en el centro de la cobertura informativa internacional por la andanada de ataques entre Estados Unidos e Irán, que impacta la navegación comercial y el mercado petrolero. La escalada actual no es un episodio aislado, sino que se inscribe en la guerra abierta desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, y que desde entonces mantiene el estrecho bajo control, bajo bloqueo naval intermitente, campos minados en su tramo sur y ahora una ruta alterna habilitada por Omán como válvula de escape para el tráfico comercial. La agencia Reuters informó que los traslados del crudo entre buques en aguas fuera del estrecho se desaceleró después de una nueva ola de incidentes contra embarcaciones, mientras que otros cables de la misma agencia describieron subidas en el precio del petróleo ante el aumento de las hostilidades. Los hechos reportados en las últimas horas convergen en un mismo punto. El tránsito por el estrecho de Hormuz sigue bajo tensión por la escalada entre Washington y Teherán, agravada por el reciente reporte de dos petroleros que explotaron en el tramo sur del estrecho. Reuters indicó que los movimientos de petróleo entre barcos en la zona disminuyeron tras ataques recientes atribuidos a fuerzas iraníes y que la navegación permaneció contenida durante el fin de semana. El paralelo Reuters señaló que Estados Unidos revocó la licencia general que permitía la venta de petróleo iraní en respuesta a la situación en la vía marítima estratégica y a los ataques contra buques en el área. La misma cobertura añade que el petróleo subió con fuerza cuando se reactivaron las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y aumentó el riesgo sobre los flujos energéticos que pasan por Hormuz. Desde la óptica regional, el efecto ya se dejó sentir en América Latina. Reuters también reportó que la mayoría de los activos de la región cayó después de que Donald Trump dijera que el acuerdo interino para poner fin a la guerra con Irán había terminado, lo que elevó el petróleo y deterioró el ánimo de riesgo global. Ese contagio no se agota en lo financiero. Por Hormuz transita más de la tercera parte del petróleo que importa China, con reservas equivalentes apenas a unos meses de suministro, lo que convierte al estrecho en un punto de presión que trasciende el eje Washington-Teherán y toca directamente al sur global. Reuters también ha sido la fuente más consistente, digamos, en la descripción de los hechos de mercado y la seguridad marítima en su cobertura del 20 de julio. Tituló que los traslados de petróleo entre buques fuera de Hormuz se había ralentizado. Previamente vinculó el alza del crudo a la expansión del choque militar entre Washington y Teherán. En el frente occidental, la agencia CNBC reportó que el flujo por el estrecho seguía activo, pero con menos buques en tránsito. Reuters también recogió la línea oficial estadounidense de que las acciones de Irán eran totalmente inaceptables y que tendrían consecuencias. Del lado iraní, la agencia estatal Tasnim difundió un comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según el cual dos petroleros que intentaban cruzar por la ruta sur del estrecho, calificada por la propia Guardia como zona insegura y peligrosa, explotaron y quedaron inmovilizados sin precisar identidad de los buques y las víctimas. La agencia de noticias de la República Islámica retomó la versión de los guardianes de que los buques cayeron en un campo de minas tras ser engañados por agencias de inteligencia estadounidenses, y Washington negó una versión similar días antes. En conjunto, la prensa iraní sostiene que el cierre y el control del estrecho responde a violaciones atribuidas a Estados Unidos e Israel, y que cualquier embarcación que intente cruzar sin autorización iraní será atacada. La declaración más citada en la cobertura financiera fue la atribuida a un funcionario estadounidense que calificó las acciones iraníes en Hormuz como totalmente inaceptables y advirtió consecuencias. Reuters también consiguió que, según la narrativa de Washington, el objetivo militar estadounidense ha sido limitar la capacidad iraní de amenazar el tráfico comercial en la zona. En el lado iraní, la narrativa transmitida por Tasnim e IRNA sostiene que el estrecho se usa como palanca de presión frente a ataques de Estados Unidos e Israel, y que el tráfico marítimo queda sujeto a la decisión de Teherán y a la retirada de fuerzas estadounidenses en la región.
al habilitar la ruta alterna por Omán con respaldo de Estados Unidos, particularmente de Washington, funciona como el intento más correcto hasta ahora de sortear este condicionamiento iraní. En el plano de mercado, la cita central fue la de Donald Trump, retomada por Reuters al afirmar que el entendimiento sobre Irán había terminado. Ese mensaje fue seguido por caídas en activos latinoamericanos y por una reacción alcista en el petróleo. El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán no es local, como tampoco regional, ya es de alcance global, y por mucho que Trump reitere que el conflicto está terminado, la verdad es que Irán les está dando una lección a ambos países, no únicamente destruyendo sus bases militares, también en el control del estrecho. En tanto, el sur global ya siente el desplome por la inestabilidad de los mercados. Únete al grupo de Nueva Geopolítica en el link que te compartimos abajo.